Como les decía, hoy vamos a ver un tema que se llama interculturalidad. Y antes de empezar con ese tema de interculturalidad que sale en el examen, quiero trabajar con ustedes un tema también muy asociado a esto que nos puede funcionar, que se llama reingeniería cerebral, que es una forma de reinventarte a ti mismo, ¿no? Esta reingeniería cerebral viene a colación porque nosotros, y digo nosotros, nosotras, todos los seres humanos heredamos muchas cuestiones culturales y vamos funcionando en automático. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay una cuestión cultural de que las mujeres deben casarse y tener hijos, o que los hombres deben casarse, tener hijos y pueden tener, no sé, otras parejas y no, el matrimonio sigue funcionando. Esto ha ido cambiando, ¿no? Pero más o menos todavía estamos dentro de ese esquema. Esto viene de mucho tiempo y en explicaciones podemos buscar muchas, pero es algo de nuestra parte social. Otra creencia que puede ser heredada de nuestros sistemas es, pienso en la religión, o sea, hay una religión predominante. También hay como que ciertas carreras que son para mujeres y otras para hombres. Y como esa les puedo decir muchos ejemplos. Conversaba con mi director el otro día, que consideraba que las mujeres no llegaban a tener posiciones de liderazgo porque no eran capaces. No lo dijo así, fue algo implícito, ¿no? Él decía, si una mujer es capaz, ¿por qué no está dirigiendo? Y le dije, ¿eres machista? No, yo lavo mis platos, me dice, lavo mi ropa, pero dentro de su mente, él me distraje un poquito por un anuncio que salió. Él está pensando que si él llegó a ser director es por su capacidad. Si yo no soy directora, es porque tengo falta de capacidad. Sí, o sea, es una dicotomía que él tiene. Ese es un sistema de creencias que prevalece de manera cultural, que pocas veces cuestionamos y pocas veces eh, nos fijamos en esto, ¿no? A mí como me gusta el tema, siempre lo digo. Entonces, cómo cambio yo este sistema de creencias que yo tengo, que yo heredé de mi familia, que yo heredé de mi cultura, de mi parte mexicana, yucateca, además, y mujer? ¿Cómo cambio yo esta parte? Para empezar, es importante tener la necesidad de cambio. O sea, si yo pues estoy bien, confortable con mi sistema de creencias, o sea, no me lo cuestiono ni me preocupa, o sea, no soy quien para juzgar al otro, ¿sí? El sistema de creencias me funciona, está bien, estoy contenta, no tengo problemas, tengo lo que quiero, bye, no me lo cuestiono. Pero si quiero lograr algo más, si tengo una necesidad no resuelta o no satisfecha, o es algo que quiero, estoy pensando en el trabajo de la SEP, eh, necesito tener confianza en mí misma, correr riesgos, tener valor para cambiar y reinventarme. Por ejemplo, esa confianza en mí misma tendría que ser esta parte en la cual yo me cuestiono o me pregunto por qué hago lo que hago o para qué hago lo que hago. Y, y saber que sí tengo la capacidad del cambio. ¿Sí? Voy a correr un riesgo porque si yo me salgo de mi sistema de creencias, obviamente hay una crítica implícita o explícita o hay una cosa social porque las creencias culturales prevalecen justamente para la tranquilidad del status quo de la mayoría de las personas. O sea, cuando eres divergente, cuando te sales de la norma,
es correr un riesgo, ¿no? Porque te van a todos a envolver para que regreses al buen camino. Y también tengo este valor para cambiar, significa que voy a tener que esforzarme, o sea, voy a tener que hacer cosas que antes no hacía, ya sea leer más, tener más actividades, involucrarme con otras cosas, con otras personas, para que al final de todo este proceso yo ya sea alguien diferente, con la necesidad que estaba buscando, con la meta alcanzada. Ya no soy la persona que era antes, ya estoy reinventada porque todos mis esquemas mentales cambiaron gracias a esta reingeniería cerebral, que es un nombre que recibe, ¿no? En esta cuestión de volver a construir o volver a diseñar tus estructuras mentales. Esto viene del pensamiento discontinuo. El pensamiento continuo es cuando aceptas la cultura, aceptas tu rol, aceptas todo. Ahí vas, no te cuestionas nada, te dicen, haz esto, lo haces, te corresponde hacer esto, no lo cuestionas, tú vas a cuidarme cuando yo esté viejita, te dicen las mamás, porque eres la única soltera, y dices, está bien, pero si decides abandonar esas reglas previas, estás rompiendo, estás en un pensamiento discontinuo, ¿sí? Tengo que preguntarme cómo las heredé o de quién las heredé, sin echar culpas, obvio, y por qué hago lo que hago. Haciendo preparando estas diapositivas y este ejercicio, yo pensé en mí. Dije, ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿por qué estudié? ¿Por qué soy psicóloga? ¿Por qué? Y la realidad, siempre la cuento, es que mi mamá admira a los profesionales, a los que tienen una carrera universitaria, a los que son maestros, a todos los que han estudiado, ¿no? Entonces, esto lo hago consciente ahorita después de muchos años de haberlo trabajado y lo recuerdo ahora en este ejercicio. Yo estudio para tener la admiración de mi madre. Eso lo estoy contando aquí entre nos, no lo vayan a hacer público. Eh, Tengo la aprobación de mi madre y estudio. Yo decía, ay, no, para salir adelante, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Pero en el fondo, ahora que hago mi análisis y me pregunto por qué hago lo que hago, por qué estudié hasta donde estudié, es porque quería yo en ese momento la admiración de mi madre. Pero se le llama, hay un conflicto en esta admiración que yo quiero recibir de mi madre, yo quería recibir de mi madre. Mi madre admira a los profesionales, pero no a los profesionales ricos, sino a los profesionales de a pie. ¿Qué significaba esto? Que si yo quería estudiar, tenía que ser una carrera. Todo esto es inconsciente, que estoy siendo consciente, este entramado que les estoy compartiendo. Tendría que ser, porque ese ejercicio lo hice hoy, tendría que ser una carrera no lucrativa, porque los que ganan mucho dinero con sus profesiones, mi mamá los desaprueba, los maldice. Entonces, se llama doble vínculo, no es el conflicto que me pone a mi madre. O sea, puedes ser profesional, pero no puedes hacer dinero. Entonces, una carrera perfecta para ser profesional y no ser rico es ser psicóloga o ser psicólogo, ¿no? Y porque hay una parte de la humanidad, hay una parte del humanismo, de ayudar al otro, y además de que en la escuela también nos dieron esa parte, o sea, todo encajó perfecto para que yo no hiciera dinero, o sea, fuera una profesional, clase media y no pudiera yo aspirar a más. Pero ¿qué pasa? Que tengo, ¿por qué rompo? Yo tengo que romper esa creencia de ser un profesional de a pie que no tiene nada de malo, que es muy válido, que además tienes que tener en cuenta nuestro entorno actual. O sea, antes caminabas por la calle y te ofrecían una plaza de ceba, o sea, ahora no es una realidad. Eh, Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué me hace a mí cambiar de opinión y decidir que tengo que buscar otro ingreso y abocarme a esa tarea? Darme cuenta que la vejez es cara.
y que si bien se te provee de una remuneración, pues, y una pensión para los años que vivimos en mi familia, no va a ser suficiente. Entonces yo tengo que romper esa estructura del dinero para que, y además decir que me gusta y decirlo en voz alta me malmira, o sea, todavía se le conflictúa, a pesar de que recibe las bondades de que todos nosotros o sus hijos les vaya bien, ¿no? Porque tiene una buena atención médica. Entonces, este pensamiento discontinuo es darte cuenta de por qué haces lo que haces o para qué lo haces o cómo llegaste a donde estás, buscando qué, encontrando qué, sin juicio, simplemente ocurrió. O sea, eso es algo que a mí me tocó vivir y he tenido la oportunidad de trabajarlo y se los comparto aquí en secreto, en la secrecía del Zoom. Realmente, lo que me hace parar esta creencia o terminar con esta creencia es darme cuenta de que voy a vivir muchos años y que la secretaría no me va a proveer todos los años que necesito trabajar. Entonces necesito buscar otra forma de otro ingreso, ¿no? Que sea más, aunque sea psicóloga, aunque sea de a pie, como le hubiera gustado a mi mamá, tengo que romper, o sea, dejar de perseguir la aprobación de mi madre, que me llevó mucho tiempo, para que yo pueda empezar a tener un bienestar económico superior al que ella admiraba de los profesionales, ¿no? Esto los cuento como ejemplo para que ustedes vayan haciendo su ejercicio mental. Entonces, las preguntas que hay que hacerse para cambiar son estas. Bueno, ¿cómo puedo tener éxito más rápido? No sé, eso es algo que ustedes podrían responderse. Por ejemplo, vamos a ponernos en el examen. em, se venden como les decía el otro día, los cursos ya resueltos, ¿no? Es más rápido. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Tal vez también comprar los exámenes, que ya tengo mis dudas si son verdaderos. O finalmente, ¿qué área de mi vida quiero cambiar? ¿Es la profesional el área que quiero cambiar o es un área personal, es un área de vida? Pero la pregunta crucial es, ¿cuál es la razón de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento? En esa área que quiero cambiar, en si estoy a gusto o no estoy a gusto. Porque si estoy a gusto, a lo mejor no quiero, no, estoy bien, no, o sea, no, eso de que tienes que salir de tu área de confort, pues no está fácil, ¿no? Entonces tienes que desearlo, quererlo, necesitarlo, preguntarte si realmente quieres, y la pregunta crucial es, ¿para qué lo quieres hacer? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué buscas? ¿Por qué crees lo que crees hoy? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Yo ya les conté mis razones y y fui la única porque otras hermanas escogieron profesiones más lucrativas y les va súper bien y siempre han ganado muchísimo más que yo, ¿no? Y ellas no tienen ese problema, o sea, el problema o el introyecto fue mío, o sea, la necesidad de aprobación de mi mamá era mía. O sea, ellas fueron más independientes y bueno, me estoy justificando. Bueno, ese es el punto, que ellas eligieron profesiones más lucrativas, hicieron fortuna muy temprano y pues obviamente eso benefició a mi madre y a sí mismas y a toda la familia, porque son personas muy generosas. Entonces, aquí el punto es, la meta que estoy buscando es interna, o sea, es interna en relación a que la he internalizado
porque así me lo han dicho por años que eso es lo que yo debo de hacer, o es una meta propia. O sea, yo quiero esto porque ya me di cuenta que hacer lo anterior no me conviene. O sea, me daña mi salud, me genera conflictos, cualquier cosa, no me siento satisfecha. Entonces, estoy haciendo lo que estoy haciendo por toda mi herencia cultural, sumada a mi herencia familiar, sumada a mi propia formación, o es algo propio, es algo que yo quiero hacer. O sea, la meta que me voy a poner, ¿de qué depende? De lo que me han dicho que yo debo de hacer o de algo que yo decido. Esa es una pregunta a hacerse. Y en esta revisión de procesos mentales, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, tenemos dos opciones. Decir, ajá, seguir, sí, sí, está bien, lo voy a hacer, ok, me parece bien. O entrar en el conflicto, ¿no? Como si el conflicto fuera malo. El conflicto de no hacer o no seguir los estándares, el conflicto de ser diferente, como les decía al principio, ¿no? El hecho de que, pues, hay normas sociales, y no me refiero al hecho de la norma social mínima de cortesía, de saludar, buenas noches, de buenos días, comer apropiadamente, o sea, no comer con la boca abierta, o sea, cosas por el estilo. No me refiero a eso, sino al hecho de que vas a cuestionar una tradición familiar, una tradición social, una tradición eh, muy arraigada en tu sistema de creencias, tanto familiar como de tu entorno. Y por ejemplo, o sea, me río ahorita porque recuerdo que una de las primeras, creo que les conté que una de las primeras veces que estuve en CEP, me sorprendía que alguien cuestionara la autoridad como era la supervisora, de donde yo venía, la autoridad no era cuestionada en público, se le podría cuestionar en privado, ¿no? Pero en público nunca. Y antes de ese lugar donde yo venía, ni la podías cuestionar, o sea, no era una opción la cuestión. Entonces, yo temblaba y moría de miedo cuando había una persona que hablaba, cuestionaba directamente y de frente a la supervisora. Yo decía, mira, mi taquicardia, digo, ¿cómo esto es posible? Y con el paso del tiempo, también lo recordé hace poco, ahora yo he ocupado ese rol, o sea, yo he cuestionado a la autoridad vanamente porque finalmente los supervisores tienen muy poco margen de acción, y pero sí me doy cuenta de que digo, ay, creo que ya evolucioné en la secretaría, de tener miedo a preguntar algo. Ahora sí puedo cuestionar. Me van a decir siempre lo mismo, ¿no? Porque los supervisores no han logrado todavía, a mi juicio, hacer un cambio de liderazgo, al liderazgo académico, ¿no? Todavía la norma es lo más importante. Pero sí tienes estas opciones, ¿no? ¿Qué opciones? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer el cambio? ¿Puedo entrar en conflicto? Y también ¿cuál es el proceso mental en el que se basa mi vida? Puede ser el miedo, o los procesos mentales, eso hace, ¿no? Tú tienes una situación y un proceso mental generalmente mayoritario que te hace funcionar en la mayor parte de las situaciones. Puede ser el miedo, puede ser la tristeza, puede ser la culpa, puede ser la victimización, cualquiera que tengamos arraigado, porque ese es el que nos ha funcionado durante mucho tiempo, ¿no? Todos los sistemas que tenemos nos dan ganancias secundarias. O sea, no, si elegimos ser la víctima, pues nos pueden resolver las cosas. No nos reprochan luego, pero no nos las dan. Si elegimos tener miedo, pues nos protegen. Si elegimos, bueno, yo cuando tengo miedo, como reacciono con cierta irritación, pues no me funciona tanto. Pero tenemos que ver cuál es nuestro proceso mental o cómo reaccionamos ante las situaciones de vida.
Entonces yo me enfoco al proceso del cambio o a la tarea. Enfocarte a la tarea es, por ejemplo, les decía yo el otro día, ya es complicado presentar a la primera y obtener tu plaza como antes, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es presentar, conseguir contratos, generar antigüedad y para que puedas obtener tu plaza. Así está en estos momentos. Esto es lo que les toca a ustedes vivir. Entonces pueden enfocarse en el proceso o en la tarea. La tarea es pasar el examen, acreditarlo, quedar en una buena posición, adquirir un contrato, o pueden involucrarse en el proceso y aprender cada vez más en estas cuestiones que estudian, porque les va a servir. O sea, realmente la teoría funciona, no es tan precisa y exacta, pero la teoría que maneja la Secretaría es muy padre, a mí me gusta mucho y la aplico y sí da resultados. Entonces, si me voy a enfocar en la tarea, pues bueno, voy buscando atajos, ¿no? Compro esto, compro lo otro, estudio, cuando presentan en mayo, estudio 3 semanas antes de mayo, solo lo que me dijo Gaby y ya, con eso la hago, ¿no? Pero puedo enfocarme en el proceso. El proceso es este pensamiento que me llega a mí de si me siento capaz o no de acreditar el examen, de hacer todas estas horas que me piden de cursos, hacer el de habilidades en la nueva escuela mexicana, o sea, qué pienso al respecto? O sea, me siento capaz, lo estoy procrastinando, lo estoy dejando para después. Cuál es mi qué pienso? ¿Cómo considero el examen? Lo veo como una opción viable de trabajo, nada más, bueno, voy a presentar un año más. En base a este pensamiento que yo tengo, voy a generar una emoción. O sea, ¿cuál es la emoción? Me siento capaz, voy a tener confianza, todo está determinado ya, o sea, ya sacaron las reglas, no tengo antigüedad, o sea, ¿para qué me esfuerzo? O sea, ¿qué emoción surge? Tristeza, apatía, desafío, alegría. A lo mejor ya tienes muchos años presentando y ya piensas que este es tu momento y puedes lograr tu plaza. Solamente es enfocarte ya en el examen. Entonces, en base a esa emoción, tú generas una estrategia mental y tu estrategia mental es la que va a generar esta conducta. Por ejemplo, yo les decía, mi estrategia mental generalmente es de miedo y mi conducta puede ser en algún momento molesta porque el miedo me genera a mí una conducta un poco agresiva, ¿no? Sin embargo, si me doy cuenta de esto, digo, voy a gestionar mejor mi emoción. Porque yo hago las cosas aún teniendo miedo. Yo hago las cosas aún estando triste. Yo hago las cosas aún estando enojada. Yo hago las cosas porque las debo de hacer. Entonces, si lo hago así, obviamente mi pensamiento o la retroalimentación que yo tengo de este proceso, pues es de tristeza, de enojo, de apatía, pero si mi estrategia mental es de creatividad, de alegría, de voy a hacer cambios, voy a impactar, voy a ser diferente, o sea, son muchas las cosas que van a ocurrir, entonces mi conducta ya se vuelve más proactiva y mis pensamientos empiezan a fluir, empiezan a fluir con una creatividad tremenda. Entonces, depende de en qué me enfoque yo. ¿Me enfoco en lo que voy a hacer o me enfoco en todo el proceso? Y para esto, para enfocarme en el proceso, tengo que preguntarme por qué realmente estoy haciendo lo que estoy haciendo. El examen es un ejemplo, ¿no? O sea, puede ser cualquier área de la vida que quieran cambiar. Entonces, dentro de mi proceso mental, mi pensamiento va antes de mi conducta. Si tengo una buena estrategia mental, voy a tener una conducta idónea o adecuada o exitosa
Pero si ya me di cuenta que no más no chambea bien, mi pensamiento, mi proceso mental no es óptimo, entonces tengo que rediseñarlo. Y al rediseñarlo y cambiar mi pensamiento, en automático cambia mi emoción. Y si mi emoción obviamente es adecuada, enfocada, proactiva, con energía, pues voy a tener mucho más éxito del hacer las cosas solamente porque las tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas de esta reingeniería mental? Uno es la preparación. ¿Cómo me preparo? Primero, tengo que saber qué quiero. ¿Qué quiero lograr? A veces yo estoy hablando de mí, ¿no? A veces digo, quiero esto, pero mejor quiero esto, ¿no? Pero entonces tengo que prepararme porque si realmente quiero algo, mi motivación se va a invertir allá. Y la motivación, curiosamente, no llega sola, la motivación la tienes que trabajar. O sea, ay, hoy no estoy motivada. Entonces tienes que crear un sistema de motivación cotidiano para poder crear esta preparación que te permita a ti hacer un cambio en tu mentalidad, en tus estrategias mentales, ¿sí? Entonces, yo identifico cuál es el problema, qué me impide a mí hacer toda esta preparación, o sea, estar motivada, elegir la meta, tener el hábito, porque no, yo no conozco a nadie exitoso que no tenga, o sea, que esté en su hamaca viendo Netflix todo el día, ¿no? Pueden tener dinero suficiente para vivir, para mantener a sus hijos y tener, pero realmente su calidad de vida la podría yo cuestionar, pero bueno, esa es mi percepción dentro de lo que esta persona puede creer, ¿no? O sea, no es malo, si ya tiene resuelta su parte económica y no quiere más, está en su derecho. Solamente es que si yo no estoy satisfecha con lo mío, trabajo en lo mío, identifico mi problema, tengo que crearme una visión. Si yo no creo una visión completa de lo que quiero, no voy a encontrar ni la solución ni la transformación. Por ejemplo, yo siempre lo cuento, ¿no? Mi visión de vida siempre fue tener dos casas, una para mi mamá y una para mí. Pero fue una visión que no llevé de una manera estratégica. O sea, fue algo que decidí de adolescente por unas cuestiones familiares que vivíamos desde la niñez y yo dije, yo voy a tener dos casas. Pero, o sea, realmente no era necesario porque la casa, ya voy a volver, ya volví. Porque la casa donde está mi mamá, pues sí la compré, pero realmente pudiera ella estarla viviendo sin que yo la compre. Además ni la quiere, ni le gusta. O sea, son cosas que en ese momento eh, lo hice en automático, ¿no? Pero por las creencias que tiene mi madre, no puede valorar esa casa y mucho tiempo me lastimó. O sea, no quiere mi mamá la casa que le compré. Pero no es relevante, ahora lo veo como una inversión. O sea, es una inversión como mi vejez o sea, mi vida va a ser larga, ya lo decidí, entonces esa propiedad me va a servir, es una inversión, ya no lo veo como, Gabriela Rosado se sacrificó para darle una casa a su madre, no, ya es una inversión, ya lo que mi mamá diga de esa casa ya no me molesta, ya no me incomoda, ya no me lastima, me divierte, porque además de que se queja de que se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir, cada año la pinta, cada año le hace mejoras, cada año remodela, cada año le hace algo. Entonces, esta visión mía de tener una casa para mi madre ha cambiado a una inversión. Entonces, pero para eso tuve que encontrar, o sea, hacer toda esta etapa, todas esas etapas para transformar mi pensamiento, o sea, el mío, porque la situación sigue allá.
no ha cambiado en 20 años. Quien cambió, quien transformó su forma de pensar fui yo y soy muy feliz ahora, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da la transformación? Cuando yo me doy cuenta de todo lo que significaba mi madre y ahora, en vez de necesitar su aprobación, ahora lo que le regreso es mi admiración porque ha sido una mujer muy, muy fuerte. Ahorita, pues, ya que está grande, pues esa fortaleza es bastante complicada, pero ya hay de la necesidad de aprobación, pasa a una admiración por todo lo que hizo para salir adelante en un momento de vida complejo, ¿sí? Entonces, con esto quería empezar antes de ver el tema de hoy, que es interculturalidad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No, Bien, entonces ninguno. gracias. Vamos a ver interculturalidad. Interculturalidad son 4 documentos, en total me parece. Hay uno que es de IRMAS, que lo preguntan desde 2015. Si entendemos este, ya entendimos todos los demás. Vamos a ver este y uno español que es nuevo, pero que más o menos está en la misma sintonía, ¿sí? Entonces, educar en la diversidad cultural y el nombre real o lo que se persigue es la interculturalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es la interculturalidad? Cuando hay diferencias de tipo cultural, lingüísticas o raciales. Por ejemplo, yo donde crecí, recuerdo que había, o sea, sí sabía que había una comunidad oriental en Mérida muy fuerte, pero yo no me percataba de que en Yucatán hay afrodescendientes hasta que empezó el INEGI a medir no es una etnia, esta variante mexicana, ¿no? De afrodescendientes. Digo, estando tan cerca de Cuba, siendo los cubanos afrodescendientes tan discriminados, pues obviamente llegaron algunos hace mucho tiempo aquí a Mérida. Mérida era tan cerca. Cuba era una potencia cuando Yucatán era una potencia. Entonces ella cuestiona por qué la parte de la diversidad cultural tiene una visión de asimilación o asimilacionista. ¿Qué significa eso? Se parte del principio de que ser pobre, ser indígena, hablar una lengua indígena, ser campesino, ser inmigrante, ser afrodescendiente, es un impedimento para que tú puedas tener éxito en la escuela o que te vaya bien en la escuela y en la vida. O sea, esa es una política no puse mal, asimilacionista. Está mal escrito. Asimilacionista. Y, y esta asimilación viene del grupo dominante o que en Mérida, ¿quiénes serían el grupo dominante? Hay una casta divina que son, como le llaman a mí, que son los muy, muy, muy riquísimos. Estamos la clase media y no es en Mérida serían, o en Yucatán o en México, la clase asimilacionista serían los que hablan español, ¿sí? Entonces la idea siempre fue que
todos aprendieran a leer y escribir en español, dejaran sus lenguas originales porque eran un impedimento para, o sea, no hablar español es un problema para que prosperes, ¿no? Cuando en Estados Unidos hay mucha gente que habla maya y habla inglés y cero español. Y bueno, son prósperos allá. Entonces, esta política de predominante de que hay personas que son más valiosas que otras porque hablan español, predominó durante mucho tiempo en la educación intercultural. Pero viene un reconocimiento legal y constitucional de que por ser indígena, por ser pobre, por ser afrodescendiente, por hablar otra lengua, no eres diferente a la clase predominante. O sea, eres igualmente un ser humano, tienes los mismos derechos y no te pueden discriminar de la escuela. Para un ejemplo que se me ocurrió para tener una idea de esa cuestión de la clase predominante y que la discriminación la podemos sufrir todos, vamos a hablar de las becas. Las becas, si estás en una escuela de paga muy tradicionalista, que va solamente gente de apellido y no solamente de dinero, sino de apellido, si sales en la lista de alumnos becados, eres discriminado porque eres pobre. O sea, te tienen que becar para que estudies en esa escuela de élite. ¿Cómo funciona en la clase media la beca? Si estás becado, es un motivo de orgullo porque lograste una beca. Bueno, ahorita ya no hay becas así como para... Bueno, es una clase de... Es un motivo de orgullo porque te esforzaste para conseguir esa beca. Entonces, los ricos te discriminan por tener beca, la clase media te enaltece por tener beca. ¿Qué pasa con la clase trabajadora, la clase baja? En el pasado recibían becas, pero tenían que dar un trabajo. A cambio, hacían fajinas una vez cada 6 meses las mamás o algo así, o se tenían que hacer cargo de la escuela. Tenían que dar algo a cambio, ¿no? Y las becas eran son muy valoradas, ¿no? Pero ahora ya no se las dan a las mamás, se las dan a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que te saques la lotería. O sea, ya la beca, como no discrimina, es como que te sacaste la lotería, ¿no? Entonces el dinero, yo no conozco a nadie que se haya sacado la lotería y que no se haya gastado el dinero en un tristras como el concurso. O sea, porque finalmente es algo que no te cuesta. Y si bien es cierto que está dentro de los derechos humanos recibir un apoyo económico gubernamental cuando tus ingresos no son suficientes, o sea, no cuestiono esta parte, no, sino que es un ejemplo de cómo un mismo concepto va a ir cambiando de valor dependiendo de cuál sea la clase predominante o cuáles sean dónde estén el predominio, quiénes sean los mejores, los más valiosos, los más eh, valorados, los más uyuyuy dentro de ese entorno en el que te estás moviendo. Y en nuestra situación educativa, los más valiosos son los que hablan español y los de la lengua indígena son discriminados, no en una cuestión de que tanto de que chin, chale, o sea, sino en el que tienes que aprender español. O sea, tú tienes un problema importante porque no hablas español. Si eres mayahablante, tienes que aprender español. Y se da esta parte de obligar al otro a hacer un lado
sus costumbres para adaptarse a la clase predominante, ¿no? Cuenta Yalitza Aparicio, no sé cómo se diga. Ella es maestra indígena de preescolar, me parece. Entonces, ella cuenta que sus padres hablaban no sé qué lengua nativa sea la de ella, pero que sus padres lo hablaban a escondidas porque se avergonzaban. No, ella dice que porque se avergonzaban. Yo pienso que porque estaban conscientes que dentro de esta práctica de asimilación, o sea, solamente si hablabas español podías tener éxito. Y sin embargo, ser bilingüe o trilingüe te da muchísimo más éxito que solo tener una lengua, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que logra ella esta combinación de preservar su lengua natal? Porque le da trabajo, primero, como maestra de escuela rural, y después le da este trabajo, el español y su lengua le dan ese trabajo que la proyecta a niveles internacionales. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede, puede haber un reconocimiento legal de las diferencias, pero no necesariamente esto implique que ocurra en la vida real. ¿Por qué? Porque hay que dar un paso de ser multicultural a ser intercultural. ¿Qué significa esto? Hay una, cuando se reconocen legalmente los derechos indígenas en primera instancia, se crea la educación indígena. O sea, hay un departamento, una dirección de educación indígena. Entonces, a qué se daban, a qué se dedicaban estos maestros? Eran bilingües, enseñaban maya, enseñaban español, hacían concursos en maya, hacían concursos en español, pero se limitaba siempre a esta dicotomía español, maya, español, maya, ¿no? No había este proceso de valorar ambas lenguas o pensar en ambas lenguas o construir ambas culturas o preservar ambas culturas, porque finalmente, si bien es cierto que es correcto preservar usos y costumbres, hay usos y costumbres que violentan los derechos de los seres humanos. Recordarán, no hace mucho hubo un escándalo mediático en redes y todo lo demás de esta niña de, no sé si de Oaxaca, que se escapa del suegro porque fallece el esposo, una niña de 12 años creo, y huye con las hermanas y la mamá y las meten presas porque el uso y costumbre es que, bueno, ya se murió mi hijo, yo ya pagué por ti, ahora me perteneces. Entonces, esto no es respetar la cultura. O sea, aquí se están violentando derechos importantes. Entonces, esta parte no se ha logrado, ¿no? Dar un paso, se está trabajando, pero no se ha logrado pasar de ser multicultural, porque se habla de que México es un mosaico, a ser intercultural, en el cual tanto las la sociedad predominante como las partes, las minorías, se pueden tener un intercambio valioso y crear una sinergia y hacer algo más valioso todavía, ¿no? Y les voy a dar unos ejemplos de la interculturalidad para hacer esta diferencia de la multiculturalidad. Por ejemplo, aprendizajes clave traía como lengua materna la parte de la lengua indígena. Sin embargo, pues por la reforma, el costo y todo lo demás ya no ocurrió, pero estaba prevaleciendo esto de la multiculturalidad, cuando en realidad lo que se busca es la interculturalidad. De hecho, hubo un cierto retroceso porque aquí se habla, este libro habla de que, bueno, la cuestión acá es si yo voy como maya hablante o con la lengua originaria, tal vez
tal vez estoy cerrando el nicho, o sea, haciendo un nicho nada más de la cultura maya y no estoy transmitiendo las bondades que pudiera traer el español. O viceversa, voy a una comunidad maya hablante, yo no sé el maya, solo sé español y se pierde allá el enriquecimiento que pudiera dar el encuentro de dos culturas. Vamos a hacer un espacio de 10 minutos para que tomen agua y demás y nos vemos a las 8:02. ¿Les parece? Voy a poner esto en pausa. Sí, Seguimos. ok. Que lo preguntan desde 2015. Si entendemos este, ya entendimos todos los demás. Vamos a ver este y uno español que es nuevo, pero que más o menos está en la misma sintonía, ¿sí? Entonces, educar en la diversidad cultural y el nombre real o lo que se persigue es la interculturalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es la interculturalidad? Cuando hay diferencias de tipo cultural, lingüísticas o raciales. Por ejemplo, yo donde crecí, recuerdo que había, o sea, sí sabía que había una comunidad oriental en Mérida muy fuerte, pero yo no me percataba de que en Yucatán hay afrodescendientes hasta que empezó el INEGI a medir no, no es una etnia, esta variante mexicana, ¿no? De afrodescendientes. Digo, estando tan cerca de Cuba, siendo los cubanos afrodescendientes tan discriminados, pues obviamente llegaron algunos hace mucho tiempo aquí a Mérida. Mérida era tan cerca. Cuba era una potencia cuando Yucatán era una potencia. Entonces ella cuestiona por qué la parte de la diversidad cultural tiene una visión de asimilación o asimilacionista. ¿Qué significa eso? Se parte del principio de que ser pobre, ser indígena, hablar una lengua indígena, ser campesino, ser inmigrante, ser afrodescendiente, es un impedimento para que tú puedas tener éxito en la escuela o que te vaya bien en la escuela y en la vida. O sea, esa es una política no puse mal, asimilacionista. Está mal escrito. Asimilacionista. Y, y esta asimilación viene del grupo dominante o del que en Mérida, ¿quiénes serían el grupo dominante? Hay una casta divina que son, como le llaman a mí, que son los muy riquísimos. Estamos la clase media y no es en Mérida serían, o en Yucatán o en México, la clase asimilacionista serían los que hablan español, ¿sí? Entonces la idea siempre fue que todos aprendieran a leer y escribir en español, dejaran sus lenguas originales porque eran un impedimento para, o sea, no hablar español es un problema para que prosperes, ¿no? Cuando en Estados Unidos hay mucha gente que habla maya y habla inglés y cero español. Y bueno, son prósperos allá. Entonces, esta política de predominante de que hay personas que son más valiosas que otras porque hablan español, predominó durante mucho tiempo en la educación intercultural. Pero viene un reconocimiento legal y constitucional de que por ser indígena, por ser pobre, por ser afrodescendiente, por hablar otra lengua,
no eres diferente a la clase predominante. O sea, eres igualmente un ser humano, tienes los mismos derechos y no te pueden discriminar de la escuela. Para un ejemplo que se me ocurrió para tener una idea de esa cuestión de la clase predominante y que la discriminación la podemos sufrir todos, vamos a hablar de las becas. Las becas, si estás en una escuela de paga muy, muy, muy tradicionalista, que va solamente gente de apellido y no solamente de dinero, sino de apellido, si sales en la lista de alumnos becados, eres discriminado porque eres pobre. O sea, te tienen que becar para que estudies en esa escuela de élite. ¿Cómo funciona en la clase media la beca? Si estás becado, es un motivo de orgullo porque lograste una beca. Bueno, ahorita ya no hay becas así como para... Bueno, es una clase de... Es un motivo de orgullo porque te esforzaste para conseguir esa beca. Entonces, los ricos te discriminan por tener beca, la clase media te enaltece por tener beca. ¿Qué pasa con la clase trabajadora, la clase baja? En el pasado recibían becas, pero tenían que dar un trabajo. A cambio, hacían fajinas una vez cada 6 meses las mamás o algo así, o se tenían que hacer cargo de la escuela. Tenían que dar algo a cambio, ¿no? Y las becas eran son muy valoradas, ¿no? Pero ahora ya no se las dan a las mamás, se las dan a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que te saques la lotería. O sea, ya la beca, como no discrimina, es como que te sacaste la lotería, ¿no? Entonces el dinero, yo no conozco a nadie que se haya sacado la lotería y que no se haya gastado el dinero en un tristras como el concurso. O sea, porque finalmente es algo que no te cuesta. Y si bien es cierto que está dentro de los derechos humanos recibir un apoyo económico gubernamental cuando tus ingresos no son suficientes, o sea, no cuestiono esta parte, no, sino que es un ejemplo de cómo un mismo concepto va a ir cambiando de valor dependiendo de cuál sea la clase predominante o cuáles sean dónde estén el predominio, quiénes sean los mejores, los más valiosos, los más eh, valorados, los más uyuyuy dentro de ese entorno en el que te estás moviendo. Y en nuestra situación educativa, los más valiosos son los que hablan español y los de la lengua indígena son discriminados, no en una cuestión de que tanto de que chin, chale, o sea, sino en el que tienes que aprender español. O sea, tú tienes un problema importante porque no hablas español. Si eres mayablante, tienes que aprender español. Y se da esta parte de obligar al otro a este, hacer un lado sus costumbres para adaptarse a la clase predominante, ¿no? Cuenta Yalitza Aparicio, no sé cómo se diga. Ella es maestra indígena de preescolar, me parece. Entonces, ella cuenta que sus padres hablaban no sé qué lengua nativa sea la de ella, pero que sus padres lo hablaban a escondidas porque se avergonzaban. No, ella dice que porque se avergonzaban. Yo pienso que porque estaban conscientes que dentro de esta práctica de asimilación, o sea, solamente si hablabas español podías tener éxito. Y sin embargo, ser bilingüe o trilingüe te da muchísimo más éxito que solo tener una lengua, ¿no? ¿Qué es lo que logra ella esta combinación de preservar su lengua
natal porque le da trabajo primero como maestra de escuela rural y después le da este trabajo, el español y su lengua le dan ese trabajo que la proyecta a niveles internacionales. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede haber un reconocimiento legal de las diferencias, pero no necesariamente esto implique que ocurra en la vida real. ¿Por qué? Porque hay que dar un paso de ser multicultural a ser intercultural. ¿Qué significa esto? Hay una, cuando se reconocen legalmente los derechos indígenas en primera instancia, se crea la educación indígena. O sea, hay un departamento, una dirección de educación indígena. Entonces, a qué se daban, a qué se dedicaban estos maestros? Eran bilingües, enseñaban maya, enseñaban español, hacían concursos en maya, hacían concursos en español, pero se limitaba siempre a esta dicotomía español, maya, español, maya, ¿no? No había este proceso de valorar ambas lenguas o pensar en ambas lenguas o construir ambas culturas o preservar ambas culturas, porque finalmente, si bien es cierto que es correcto preservar usos y costumbres, hay usos y costumbres que violentan los derechos de los seres humanos. Recordarán, no hace mucho hubo un escándalo mediático en redes y todo lo demás de esta niña de, no sé si de Oaxaca, que se escapa del suegro porque fallece el esposo, una niña de 12 años creo, y huye con las hermanas y la mamá y las meten presas porque el uso y costumbre es que, bueno, ya se murió mi hijo, yo ya pagué por ti, ahora me perteneces. Entonces, esto no es respetar la cultura. O sea, aquí se están violentando derechos importantes. Entonces, esta parte no se ha logrado, ¿no? Dar un paso, se está trabajando, pero no se ha logrado pasar de ser multicultural, porque se habla de que México es un mosaico, a ser intercultural, en el cual tanto las la sociedad predominante como las partes, las minorías, se pueden tener un intercambio valioso y crear una sinergia y hacer algo más valioso todavía, ¿no? Y les voy a dar unos ejemplos de la interculturalidad para hacer esta diferencia de la multiculturalidad. Por ejemplo, aprendizajes clave traía como lengua materna la parte de la lengua indígena. Sin embargo, pues por la reforma, el costo y todo lo demás ya no ocurrió, pero estaba prevaleciendo esto de la multiculturalidad, cuando en realidad lo que se busca es la interculturalidad. De hecho, hubo un cierto retroceso porque aquí se habla, este libro habla de que, bueno, la cuestión acá es si yo voy como maya hablante o con la lengua originaria, tal vez, tal vez estoy cerrando el nicho, o sea, haciendo un nicho nada más de la cultura maya y no estoy transmitiendo las bondades que pudiera traer el español o viceversa. Voy a una comunidad maya hablante, yo no sé el maya, solo sé español y se pierde allá el enriquecimiento que pudiera dar el encuentro de dos culturas. Vamos a hacer un espacio de 10 minutos para que tomen agua y demás y nos vemos a las 8:02. ¿Les parece? Voy a poner esto en pausa. Sí, ok. Seguimos.